Somos la voz de los líderes de opinión. Leomont, ética farmacéutica desde 1938. Omeprazol con bicarbonato de sodio en el control del reflujo gastroesofágico. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista, actualmente vicepresidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Acoxpa y presidente de la Asociación Médica de Médicos Mexicanos de origen libanés. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un padecimiento muy común en nuestra población. Se considera alrededor del 20% de la población puede padecerla y se define de una manera muy sencilla. Es el retorno del contenido de lo que está en el estómago hacia el esófago por diversos mecanismos que lo pueden producir. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico se presenta clínicamente con muchas variantes, desde un paciente que solo tiene síntomas típicos y que no se erosiona, el paciente que llega a hacer erosiones esofágicas o úlceras, el paciente que evoluciona hasta un esófago de Barrett, hasta aquel que tiene síntomas atípicos y se manifiesta por síntomas en la garganta o en el sistema respiratorio como tos, laringitis, disfagia, sensación de cuerpo extraño en la garganta, entre muchos otros. Incidencia en la población. Normalmente podemos definir que el iceberg de la enfermedad es muy complejo. Nosotros vemos, como decía el doctor Castel, la punta del iceberg. Nos llegan los pacientes complicados al médico especialista. En la medicina general y familiar llega un grupo intermedio, pero más abajo está el gran grupo de la población que normalmente acude a un tratamiento alternativo o va a la farmacia y compra un medicamento, pero no va realmente al médico, sino compra medicamentos llamados de venta libre. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que los síntomas pueden cubrirse y si hay algo más grave, pues se queda encubierto ahí. Cuando vemos un esófago de Barrett, por ejemplo, sabemos que hay por lo menos 20 más que no hemos detectado. Es importante considerar entonces que 20 a 40% de la población abierta padece de pirosis, esa sensación de quemadura o ardor retroesternal, y alrededor de un 30% de ellos puede hacer esofagitis erosiva. El porcentaje de esófago de Barrett es mucho más bajo. Sin embargo, recordar que de todo este grupo de manifestaciones del reflujo, más o menos un 20% de la población va a acudir de manera rutinaria al médico y hay un porcentaje importante que toman antiácidos 2 o hasta más veces por semana. Si nosotros revisamos lo publicado, se considera en los Estados Unidos que, por ejemplo, 7% de su población tiene síntomas diarios de reflujo. Hasta un 30% reporta al menos un episodio de pirosis a la semana. En México, los estudios del Dr. Mestroche nos permiten establecer el 20% de prevalencia en nuestra población. Factores de riesgo. Existen una gran cantidad de factores de riesgo relacionados. Sin duda tienen que ver con varias cosas. Las primeras de ellas, con la pérdida transitoria o permanente de la presión del esfínter esofágico. Debo recordar con ustedes que la causa más frecuente de reflujo es la relajación transitoria. Existen otras causas que tienen que ver con problemas de la motilidad esofágica, problemas del vaciamiento gástrico o problemas de la citoprotección. De tal manera, que pacientes adultos mayores con diabetes, con problemas de hipertensión, con bajo aporte sanguíneo a las glucosas, pueden tener entonces un problema de riesgo porque afectan su citoprotección. Pacientes con problemas del vaciamiento gástrico, sobre todo la diabetes, la gastroparesia diabética, aunque también la dispepsia funcional, que no logra vaciar adecuadamente el estómago y produce de manera secundaria una relajación transitoria del esfínter. Estos pacientes también van a tener problemas de riesgo para desarrollar la enfermedad. Los que mueven mal su esófago, sobre todo los que tienen que ver con lupus, con síndrome de Sjögren, con dermatomiositis, con esclerodermia, entre otros, y el gran grupo que hace que se pierda la presión. La hernia hiatal es la más frecuente, pero no es la única causa. Las relaciones transitorias pueden ser por obesidad, por dieta con exceso de grasa que libera colecisto kinético y retrasa el vaciamiento gástrico. También se puede perder la presión del esfínter esofágico inferior por el embarazo, por un tumor intraovárico, por la presencia de ascitis
Y hay muchos alimentos entonces que tienen la capacidad de hacer que se relaje el esfínter y muchos medicamentos también. De tal manera que antagonistas de los canales de calcio, teofilina, anticolinérgicos, beta bloqueadores, la ingesta de café, chocolate, jugo, pimienta, la hernia discal, el alcohol y el tabaco, la postura y la obesidad y el embarazo serían los factores de riesgo más relevantes. Síntomas. La clínica pasa por, como decía yo hace un rato, por varias representaciones. El síndrome típico, que es el paciente que tiene pirosis y que regurgita. Ese es fácil de diagnosticar y de reconocer. Hay otros cuadros clínicos más o menos típicos que tienen que ver con el llamado dolor torácico no cardíaco. Es el paciente que hace un espasmo esofágico, que tiene dolor y que lo estudiamos en el corazón normal y que lo que tiene es reflujo. Luego tenemos el grupo de los que hacen síntomas por la complicación, los que sangran o se estenosan o incluso desarrollan un tumor. Ahí está incluido la esofagitis erosiva, la úlcera esofágica, la estenosis péptica y el esófago de Barrett, que puede evolucionar a cáncer. El esófago de Barrett se presenta alrededor de un 6 a 10% de los pacientes con reflujo crónico y tiene un riesgo de cáncer de hasta un 10%. Es decir, de cada 100 pacientes con reflujo, promedio 10 podrían hacer Barrett y de estos 10, más o menos 1 podría llegar hasta el cáncer. Tenemos luego todas las manifestaciones atípicas del terreno faringo, laringo, esofágico, que tiene que ver también con el campo pulmonar. Y ahí tenemos pacientes que nos llegan de manera atípica, sin pirosis a veces, pero que traen tos o que traen asma asociada a reflujo, por supuesto, laringitis péptica, que hoy le llamamos síndrome de Cherry, con dolor de oído, dolor de garganta, sensación de cuerpo extraño, sensación de globus, que se llama globus faríngeo, por supuesto carraspera, y algo bien importante que es la disfonía matutina. Todos estos es el amplio mundo de la sintomatología del reflujo. Diagnóstico. El diagnóstico más importante es clínico. Tenemos que sospecharlo, buscar los factores de riesgo y preguntar estos datos clínicos de los que he hablado. Es frecuente que se asocie con una subida rápida de peso o que se asocie con algún problema de tipo embarazo, este tipo de circunstancias. Pero bueno, hay que buscarlo, hay que interrogarlo bien. La clínica nos ayuda, la pirosis es el síntoma pivote, pero bueno, por supuesto existe un diagnóstico positivo basado en síntomas que nos puede llevar a un buen término. Pero tendríamos que hacer lo que se llama una prueba terapéutica. La prueba terapéutica es usar un inhibidor de bomba de protones. Normalmente usamos omeprazol, que es el más conocido. Se puede usar algún otro en su dosis plena, en este caso 40 miligramos, 2 veces al día durante 15 días. Y lo que esperamos es una respuesta clínica de alivio sintomático de al menos 50%. Si esto está ocurriendo, podemos continuar con el tratamiento con esta prueba nada más. Ahora bien, esta prueba se hace en sujetos jóvenes, sin datos de alarma, sin datos de cronicidad o de complicación, porque entonces ahí cambia todo. El estudio para ver cómo está la mucosa esofágica, si está erosionada o si tiene un Barrett, es una endoscopía. Una endoscopía que a veces va acompañada de toma de biopsia en el caso del Barrett. Para saber cómo se mueve el esófago, qué tal está el movimiento del cuerpo esofágico, la presión del esfínter, o previo a una cirugía usamos una manometría esofágica. Y para ver realmente la enfermedad por reflujo, es decir, el contenido que regresa, si es ácido, si es alcalino, usamos una pH-metría, que es un estudio que durante 24 horas determina cuál es el pH intraesofágico. Hoy, en los diagnósticos diferenciales, incluso usamos algo más adelantado, que es la pH-metría con impedancia. Esto nos da una diferenciación muy clara entre un reflujo ácido, un reflujo biliar, un reflujo por aire, por alimento, y nos permite establecer diagnósticos entre enfermedad por reflujo clásica, típica o atípica, pirosis funcional, esófago hipersensible, y esto, bueno, evidentemente tiene manejos diferentes. Tratamiento con omeprazol con bicarbonato de sodio. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene como objeto más importante aliviar los síntomas. Yo quiero recordarles que no hay una correlación clínico endoscópica.
Hay pacientes que tienen pocos síntomas e incluso hay una lesión grande en el esófago. Al revés, pacientes muy sintomáticos que pueden no tener ninguna erosión. La variante más frecuente que vemos, casi un 70%, es la enfermedad por reflujo no erosiva. Obviamente, aparte de aliviar los síntomas, entonces tendríamos que curar la esofagitis si está presente y tratar de prevenir la complicación y mantener la remisión, tanto de los síntomas como de la esofagitis si había existido. A través del tiempo se han usado muchos agentes para tratar esta enfermedad, pero queda claro que hoy todas las guías, la del CNTEG en México, el Consejo de Seguridad General, las guías de gastro, todas establecen que los inhibidores de la bomba de protones hoy son los fármacos de primera elección en el manejo de nuestros pacientes. El objeto del tratamiento es mantener el pH por arriba de 4. Recordemos, el pH del esófago normal es 6, pero aquí queremos llegar a 4 por lo menos para poder cicatrizar. Y bueno, de toda la familia de IVPs, quien más tiempo ha estado en el mercado y que tiene la mayor cantidad de estudios es el omeprazol. Omeprazol es un medicamento seguro a largo plazo que ha demostrado a sus dosis de 20 o 40 miligramos eficacia terapéutica en este grupo de pacientes. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los omeprazoles que tenemos en el comercio son cubiertos de liberación prolongada. Esto es para que cuando lleguen al estómago no sean destruidos y además requieren tomarse por lo menos media hora o hasta una hora antes de los alimentos para que así cuando lleguen a su pico de acción las bombas de ácido estén abiertas. Un error muy común que cometemos cuando tomamos omeprazol o cualquier otro inhibidor de bomba es lo tomamos y luego no tomamos el alimento. Tendríamos que tomarlo media hora antes mínimo o hasta una hora antes y luego tomar el alimento. Lo cierto es que todos los estudios de hoy, al compararlo con antiácidos, con bloqueadores H2, pues es superior tomar un IVP. Omeprazol, la dosis de 20 o de 40 miligramos se dosifica de acuerdo al paciente y a su sintomatología. Hay que hacer entonces un ajuste adecuado. Pero como lo que más le preocupa al paciente es el alivio sintomático, como dije hace un rato, tendremos que buscar opciones terapéuticas que den un rápido alivio sintomático. Ahí tenemos precisamente ahora la modificación más actual del omeprazol, que es el omeprazol IR o de liberación inmediata. Para poder lograr que un omeprazol se libere de manera inmediata, le quitamos la cubierta. Pero bueno, entonces lo arriesgamos, porque al pasar por el estómago podría destruirse con el ácido. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos una capa de bicarbonato de sodio. Omeprazol IR, que es el nombre con el que se conoce este producto, el omeprazol bicarbonato, tiene en su composición 20 o 40 miligramos de omeprazol y además de esto se le agregan 1100 miligramos de bicarbonato de sodio. Hoy por hoy entonces, omeprazol es el medicamento más empleado y a la dosis de 20 miligramos fundamentalmente lo usamos en reflujo leve, lo usamos en pacientes con dispepsia funcional, para prevenir úlceras por antiinflamatorios no esteroideos, también en pacientes de esófago de Barrett para control a largo plazo, si la dosis le es suficiente para síntomas, y para mantener a aquellos pacientes que ya fueron cicatrizados de su esofagitis. La dosis de 40 la usamos en pacientes de moderado a severo, en reflujos refractarios, cuando erradicamos el Helicobacter, usamos 40 miligramos 2 veces al día, cuando hay una úlcera por antiinflamatorio, o en pacientes hasta con síndrome de Zollinger-Ellison, donde puede incluso subirse la dosis mucho más. ¿Qué ventaja nos da entonces utilizar ya sea 20 o 40 miligramos de acuerdo a la sintomatología, pero ahora cubierta de bicarbonato? Bueno, pues que se hace mucho más rápido el efecto terapéutico, el paciente tiene un alivio sintomático muy rápido, en menos de 30 minutos prácticamente ha aliviado todos los síntomas y esto al paciente lo tranquiliza y le garantiza una mayor calidad de vida. Indicaciones terapéuticas. Es importante considerar que a pesar de que los inhibidores de bomba pues han cambiado el mundo del paciente con enfermedad por reflujo y con enfermedad ácido péptica, pues algunos retos continúan. La falta de apego al tratamiento. ¿Qué sucede? Pues el paciente tiene que tomarlo media hora antes, luego tiene que tomar alimentos, se le olvida o se lo toma cuando quiere. O bueno, el tiempo de la toma inadecuada más esta falta de apego son los principales factores del fracaso. O sea, antes de hablar de refractario el reflujo, tendríamos que ver qué está sucediendo. Por eso es que hoy una opción es usar omeprazol de liberación inmediata, que además, al estar descubierto
e ir cubierto por un bicarbonato, pues actúa de una manera, digamos, el bicarbonato va a llegar al estómago y alcaliniza súbitamente. Eso, bueno, te quita el síntoma rápido, es un antiácido, pero como sabemos da un efecto de rebote. Pues qué bueno, porque al haber el rebote, abre las bombas y como el omeprazol va descubierto y es de liberación inmediata, bloquea estas bombas. Esa es la magia del producto. O sea, estamos actuando de manera directa en el sitio. ¿Qué ventaja de esto? Rapidez de acción, alivio sintomático inmediato, pero además de todo, que ya no tenemos que preocuparnos por los alimentos. Me han preguntado muchas veces, oiga doctor, pero tiene bicarbonato de sodio. ¿Qué hago? ¿Esto es peligroso? Porque a final de cuentas, pues mis pacientes pueden tener comorbilidad. Déjenme decirles que es un medicamento bastante seguro. El omeprazol como tal es el mismo, es igual de seguro siendo cubierto o de liberación inmediata. El agregarle bicarbonato de sodio, estos 1100 miligramos, hagan en cuenta que son como 3 tortillas más o menos en cantidad de sal. Los americanos dicen 2 panes de estos de caja, ¿no? Como fuere. Lo importante es seguro. Se puede usar sin problema si tiene un paciente nefrópata grave, si tiene un paciente con algunos síndromes de estos de mal manejo de sodio y líquidos, pues igual o lo evitamos o lo ajustamos, pero no hay reportado hasta ahora casos de alcalosis o casos de problemas de electrolitos severo relacionado con el uso de omeprazol de liberación inmediata con bicarbonato. Este producto comercial, omeprazol IR o de liberación inmediata cubierta de bicarbonato, es por hoy la primera y la única formulación de liberación inmediata oral disponible en nuestro país. Creemos que es una ganancia terapéutica importante para aliviar los síntomas de nuestros pacientes, pero volvemos a insistir, queremos pedirles que lo dosifiquen de acuerdo a sintomatología. Tenemos la oportunidad de usar omeprazol con bicarbonato de 20 miligramos o omeprazol con bicarbonato de 40 miligramos. Cuando usamos uno u otro, los síntomas clínicos, como he dicho hace un momento, nos orientarán hacia el empleo de ellos. Es seguro, es accesible y nos produce un alivio sintomático. Estamos entonces ante una evolución tecnológica, pues sería un diferente, pues no, también es un omeprazol, pero es diferente entre los iguales, porque es un omeprazol que logra acción inmediata en 15 minutos máximo, ya tenemos alivio sintomático documentado. El bicarbonato actúa como un antiácido inmediato, la liberación inmediata del omeprazol que no va cubierto bloquea estas bombas. Entonces me queda claro que ustedes lo pueden usar con seguridad en la úlcera gástrica o duodenal, en la gastropatía aguda, por supuesto en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, en todas las manifestaciones de la enfermedad acidopéptica. Hoy por hoy es el primero entre iguales, pues sí es diferente al estar cubierto de bicarbonato y podríamos considerar por su mecanismo de acción que es el primero entre iguales que ya existía. Leomont, Ética farmacéutica desde 1938.